tema de gestión de desechos hospitalarios. Nos acompañará el doctor Galo Guerrero Rodríguez. Él es bioquímico farmacéutico, tiene una maestría en gestión ambiental, una maestría en gestión y tratamiento de desechos peligrosos. Tiene un diplomado en tratamiento de aguas residuales, un diplomado en bioremediación de suelos contaminados y es el director o coordinador de investigación y desarrollo de PEX Ambiente y Sostenibilidad. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les recuerdo que durante la presentación no tendremos activado el chat y les pedimos por favor que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y al final de la presentación será una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos a todos. Galo, muy buenas tardes. Bienvenido y te dejo con nuestro querido público. Gracias. Muchas gracias, estimados asistentes. Bien, en este webinar vamos a conocer los principios básicos sobre la gestión de desechos hospitalarios. El contenido de este webinar está distribuido en 4 partes. 1, los antecedentes y un contexto general. 2, los aspectos legales y la normativa que aplica a estos tipos de desechos. 3, la clasificación en sí de los desechos hospitalarios. Y finalmente 4, la gestión y el tratamiento de los desechos. Como antecedentes, tenemos que los desechos peligrosos generados en los hospitales y todos los centros de salud presentan riesgos y dificultades para el ser humano. Incluye también el medio ambiente. En la actualidad, urge mucho tratar este tema. Muchos de los desechos hospitalarios terminan mezclándose con otros residuos sólidos. Estos son generalmente los municipales, los que hacen la recolección, el típico recolector de la ciudad. Terminan en quebradas o muchas veces son incinerados a cielo abierto, causando mucha contaminación al recurso aire y al recurso suelo. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos ha llevado una estadística con el fin de indicar a las autoridades y al público en general en referencia al material de estos desechos hospitalarios a fin de conocer cómo está la estadística generada en este tiempo. Los establecimientos de salud están considerados hospitales, clínicas, subcentros de salud, estos son los públicos, dispensarios médicos como policlínicos, hospitales del día, Cruz Roja, etc. En el Ecuador, para el año 2013, existieron 4.223 establecimientos de atención de salud a nivel del país. Como sabemos, la demanda demográfica en el país va aumentando, también hay necesidad de mayor atención médica. Entonces, obviamente, el incremento de esto va paulatinamente cada año aumentando. Para este registro, para el año 2013, como un estudio al azar, en el Ecuador hubo una producción de más de 8 millones de kilogramos de desechos hospitalarios. Sin embargo, en las ciudades más grandes que son Quito, Guayaquil y Cuenca, albergaron aproximadamente el 59%. Y de estos 8 millones de desechos recopilados o recolectados en el Ecuador, se sabe que solamente el 46% tuvieron un tratamiento adecuado, es decir, fueron debidamente clasificados, transportados, tratados y dispuestos. El resto no se conoce. Aquí tenemos una distribución o el destino final que tuvieron los desechos. Muchos de ellos fueron a celda de confinamiento, incineración y al proceso de autoclave. Miren, de los 8 millones tenemos prácticamente 3.800.000 kilogramos de desechos dispuestos adecuadamente con técnica. El sector público es el que mayor genera desechos hospitalarios. En el año 2013 hemos generado 6 millones de kilogramos, es decir, aproximadamente el 81% de desechos, el sector público. Y el sector privado
el 17%. Los aspectos legales que conllevan al manejo de los desechos hospitalarios, según la pirámide de Kelsen, está constituido en nuestro país por la Constitución Política del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente, los acuerdos ministeriales, las normas técnicas de apoyo y las ordenanzas. La Constitución Política del Ecuador es nuestra ley suprema. El Ecuador es el compromiso de garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en donde se va a regular lo que es la producción, la importación, la distribución, el uso y la disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas y para el ambiente. Esto está detallado en el artículo 397, 395 de la Constitución Política del Ecuador. El Código Orgánico Ambiental, tomando lo más importante, en su artículo 226 hace principio de la jerarquización en el orden de la prioridad del manejo de los desechos hospitalarios. Esto es la prevención, la minimización de la generación de los desechos, la eliminación y la disposición final. Son estos 4 pasos los que hacen referencia en el Código Orgánico Ambiental. Igualmente, en el artículo 238 hace referencia a que nosotros somos, el centro de salud es responsable, corresponsable, solidario, porque es el dueño del desecho, desde su generación hasta el último proceso que es la disposición final. Entonces, en esto se basa que yo genero el desecho y soy responsable hasta la disposición final. No es que yo generé y le entregué al transportista o al gestor, lo que sea, y se terminó ahí nuestra responsabilidad. Esto conlleva hasta la disposición final. Sobre la generación, existen lineamientos sobre la generación de los desechos hospitalarios, desechos peligrosos en la sección 2 de este Código Orgánico Ambiental. Igual, aquí está en el COA, indica el modo de la metodología, las técnicas del almacenamiento. Y en la sección 4 habla sobre el transporte de estos tipos de desechos hospitalarios. Otras bases de apoyo, y hay apoyo y unas específicas, son los acuerdos ministeriales. Aquí se manejan 2 acuerdos ministeriales específicos para este tipo de desechos. Uno es el Acuerdo Ministerial 323 del año 2019, en donde hace referencia al reglamento para la gestión de desechos generados en los establecimientos de salud. Y el Acuerdo Ministerial 0036 del año 2019 sobre el manual de gestión interna de los residuos de desechos generados en los establecimientos de salud. Adicional, tenemos otras normas técnicas como la INEM, la norma técnica ecuatoriana INEM 2266, que hace referencia al transporte, al manejo de materiales peligrosos. Aquí habla sobre los requisitos. Y en la norma técnica ecuatoriana INEM 2841 es la gestión ambiental sobre la estandarización de los colores para los recipientes de los almacenamiento temporal de los desechos hospitalarios. Ahí habla sobre los requisitos. Y finalmente, acabamos de pasar una pandemia. Existieron protocolos sobre el manejo de los desechos generados por el coronavirus, SARS-CoV-2, y sobre también el protocolo para la manipulación y disposición final de los cadáveres que conllevó con eso de la pandemia. La clasificación de los desechos hospitalarios generados en los establecimientos de salud se clasifican, vamos a ver más adelante, esa clasificación, pero para que un desecho sea considerado como peligroso, debe tener cierta cantidad de patógenos, es decir, bacterias, virus, lo que sea, y ciertas sustancias químicas que pueden causar un daño a la persona o al ambiente. Esta clasificación de los desechos hospitalarios
tenemos aquí los desechos comunes, los desechos aprovechables, los desechos sanitarios. Aquí sí ya viene en materia que son los desechos biológicos, los desechos cortopunzantes, los desechos anatomopatológicos. Otra clasificación dentro de los hospitalarios tenemos los desechos farmacéuticos, en sí los farmacéuticos peligrosos y los no peligrosos. Y los desechos radioactivos o otros desechos peligrosos de otras especificaciones técnicas. Los desechos comunes son aquellos desechos que no son peligrosos, que no representan un riesgo para la salud humana, animal o para el ambiente. No son susceptibles de aprovechamiento y valorización para el generador. Esto se incluye materiales de oficina, papel toalla de secado, que no hayan tenido contacto con materiales peligrosos. En caso de que exista, obviamente, un contacto de este material, por ejemplo, las toallas de mano, se mezcló con un combustible, con algún material posiblemente biopeligroso, ya está considerado como peligroso o biopeligroso. No es que lo separo acá, no va a pasar nada. Entonces ya está considerado como biopeligroso u hospitalario. Aquí también están considerados como desechos no comunes lo que son los pañales de uso común de los bebés, de las personas adultas, frascos de envases de desechos farmacéuticos no peligrosos, están los delantales, los gorros y las mascarillas, pero que no hayan sido utilizados en las actividades de atención médica. Aquí también está incluidos los yesos y las vendas que no sean sanguinolentas. En caso de un tratamiento traumatológico, si existe, está el yeso y todavía hay salida de líquido como sangre, pus, eso ya está, podemos considerarlo como biopeligroso hospitalario porque hay presencia de residuos sanguinolentos. Los desechos biopeligrosos constituyen el material que se utilizó en los procedimientos de atención, obviamente de salud, o que se encuentran contaminados o saturados con sangre o fluidos corporales. Estos pueden ser también cultivos de agentes infecciosos, productos biológicos que supongan un riesgo para la salud y que no presenten características cortopunzantes o cortantes. Entonces, estos desechos generalmente sólidos como gasas, etcétera, no deben tener características cortopunzantes. Aquí está todo el material que proviene de las áreas de la atención hospitalaria, de las diferentes especialidades. Tenemos los ejemplos: material de curaciones, vendas, muestras biológicas para análisis químicos, análisis microbiológicos, estudios citológicos, muestras histológicas, es decir, tejidos, otros materiales contaminados con sangre o fluido que representen un riesgo. Tenemos los productos biológicos vencidos o que no han sido utilizados, como por ejemplo vacunas o sueros antiofídicos. Aquí también está presente el tipo de desecho del equipo de protección personal, que son mascarillas, guantes, cofias, etcétera, pero que han tenido atención a pacientes con microorganismos patógenos o infecciosos, previo a un diagnóstico médico definitivo. Y finalmente, también tenemos aquí ejemplos como los envases que contengan muestras de heces posterior a sus análisis. Los desechos cortopunzantes son aquellos desechos con características propiamente, como dice la palabra, cortante o punzante. Aquí también se incluye los plásticos duros que tuvieron contacto con sangre, con cultivos de agentes infecciosos o fluidos corporales, y estos van a causar un riesgo para la salud. Pueden causar un accidente percutáneo infeccioso. Aquí tenemos en la ilustración, tenemos por ejemplo que están mezclados desechos infecciosos con los cortopunzantes. Esta no es una manera adecuada de clasificar. Miren, aquí está una forma correcta de colocar su seguridad en la jeringa. Acá está libre. Las personas podrían
pincharse, como se dice comúnmente, y causar una infección cutánea. No sabemos el origen de ese desecho, obviamente, de qué persona pudo estar enferma, ¿ya? Tenemos ejemplos de desechos cortopunzantes, las limas, las lancetas, las cuchillas, agujas, pipetas, hojas de bisturí o vidrio, jeringas que están contaminadas con sangre o fluidos corporales. Aquí están los hisopos, los bajalenguas, los espéculos vaginales que son descartables, obviamente, los tubos de sangre. Tenemos también los palillos que son para inocular muestras de microbiología en los laboratorios clínicos y todo lo que tenga que ver con plástico duro que tenga características cortopunzantes. Los desechos anatomopatológicos es otra clasificación, como lo vimos en el diagrama. Son desechos provenientes de órganos, de tejidos y otros productos descartados de la concepción, tales como, por ejemplo, los restos corioplacentarios. Aquí en esta clasificación se incluye a los cadáveres o parte de animales que se inocularon con agentes infecciosos y que van a generar y que se generaron en las diferentes áreas de atención médica. Aquí generalmente está incluido lo que son los cadáveres que están en los procesos médicos de autopsia, a excepción de la orina y el excremento, que eso viene a ser infeccioso. La otra clasificación es de los desechos farmacéuticos no peligrosos. Estos desechos farmacéuticos o fármacos o farmacéuticos no peligrosos, se hace referencia a medicamentos caducados de bajo riesgo sanitario, que por su naturaleza química puede descomponerse en otras reacciones por agentes inertes del ambiente, por ejemplo, la humedad, el polvo, las condiciones de almacenamiento en la bodega de los productos químicos o de los farmacéuticos. A diferencia, que vamos a ver más adelante, de los desechos farmacéuticos peligrosos. Como ejemplo, tenemos aquí lo más común, todos hemos visto los sueros. Estos son soluciones de cloruro de sodio al 0,9%, cloruro de potasio, tenemos el lactato de Ringer, que son sales, destrozas, glucosas, etc. Los desechos farmacéuticos peligrosos son todos los fármacos o medicamentos caducados que no cumplen los estándares o la finalidad con la que fueron elaborados, no cumplen con las especificaciones técnicas y que debido a su naturaleza son de alto riesgo para el ambiente. La, la ingesta de un fármaco o de un fármaco caducado, por ejemplo, puede causar incluso hasta la muerte, puede causar toxinas, metabolitos internos que no van a cumplir su propiedad farmacológica en nuestro organismo. Aquí se incluyen todas las células, todas las sustancias químicas genotóxicas, es decir, que van a alterar el ADN, nuestra cadena de ADN. Las células citostáticas son aquellas células que evitan la proliferación de células tumorales, por ejemplo, fármacos que se utilizan para los tratamientos oncológicos. Y los medicamentos o fármacos inmunomoduladores, es decir, que van a estimular el sistema inmunitario. Aquí, la otra clasificación corresponde a los desechos farmacéuticos peligrosos. Estos son, por ejemplo, los medicamentos antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos y hormonas. Estos medicamentos, esta clasificación de desechos farmacéuticos, hay unos que son llamados los estupefacientes y psicotrópicos. Para manejo de estos medicamentos peligrosos por su acción farmacológica, farmacodinámica, etc., se manejan de acuerdo a otra reglamentación, que eso se hace a través del ARSA, de la Agencia de Control y Regulación Sanitario, lo que era antes el Instituto de Higiene y Medicina Tropical
Izquieta Pérez. Para ese tipo de medicamentos existe otra normativa, otra parte legal. Esos medicamentos no son de venta libre como por ejemplo comprar una aspirina o un Finalin. Para ese tipo de medicamentos se compra exclusivamente con una receta por su médico de especialidad por el que envió a comprar. Y esos medicamentos son reportados mensualmente cada establecimiento, cada farmacia de cada hospital o cada farmacia privada al ARS. Otro tipo de desechos que se generan en los establecimientos de salud son los desechos químicos peligrosos. Estos se generan de forma básica en los laboratorios clínicos de cada hospital. Son sustancias químicas o productos químicos caducados que están fuera de estándares de calidad o que ya no cumplen las especificaciones técnicas para los análisis. En este caso tenemos muchos ejemplos de reactivos químicos que se utilizan en los laboratorios clínicos. Por ejemplo, tenemos formaldehídos, que son conservantes de células, de partes histológicas, líquidos para el rebado de placas radiológicas. Tenemos solventes, alcoholes, desinfectantes, reactivos químicos para lo que es los análisis de bioquímica clínica. Y aquí también se incluyen los envases vacíos que contenían esas sustancias químicas. Esos envases no se puede disponer o que termine en nuestro tacho de desecho común. Esos deben ser manejados, como dicen aquí, desechos peligrosos. Siempre quedan remanentes y eso puede causar alguna afección, algún riesgo para nuestra salud. Como notas importantes a esta clasificación de los desechos, tomemos en cuenta que las partes o piezas anatómicas, lo que puede ser, por ejemplo, unas extremidades superiores e inferiores, que hayan sido extraídos mediante procedimientos quirúrgicos, necropsias o mutilaciones, y fetos humanos deberán seguir lo dispuesto en el reglamento para la gestión de cadáveres, piezas anatómicas, osamentas humanas y la regulación del funcionamiento en los establecimientos que prestan servicios funerarios. Es decir, en este caso, nosotros no podemos entregar como un desecho infeccioso al gestor. Esto debe ser tramitado porque estamos perdiendo prácticamente el 30-40% de nuestro cuerpo. Debe estar declarado eso. Las heces y la orina que no hayan... Está sin audio, Galo, está sin audio. Señor Galo, creo que se quedó sin audio. Está sin audio. Activa el micrófono. Ya, ¿ahí me escuchan? Ahí Sí, sí. Galo, Sí, ahí se te escucha. escuchamos. Ahí sí se la escucha. Ya, les comentaba que las muestras de heces y de orinas que no hayan sido recolectadas para las muestras microbiológicas y que no provengan de las áreas de aislamiento ya al interior del hospital, no están consideradas como desechos sanitarios. Estas se las puede descargar directamente al hidrosanitario. Las piezas dentales, ¿sí? Las piezas dentales, lo que es la parte de odontología, sí están consideradas como unos desechos biológicos infecciosos. Sabemos las enfermedades bucales que existen, afección a la garganta, eh, caries, amigdalitis, exacto. Pero a las piezas dentales se las maneja como desechos hospitalarios. No sé si me escuchan. Sí la escuchamos. Sí, se escucha.
Ya, mi siguiente diapositiva no pasa. Bueno, se me colgó la presentación. Galo, Buenas tardes. ¿Sí puede ayudarnos con repitiendo la última parte que no se le pudo escuchar bien, por favor? Gracias. No sé, vale. Galo, lo que puedes hacer es salirte de la presentación y volver a ingresar. Salirte del PowerPoint y volver a ingresar. Ya, Perfecto. ya, muchas gracias. Sí, hacía referencia que las piezas dentales son considerados como desechos biológicos infecciosos. Si no corre la presentación, salte y pásala directamente desde el PowerPoint, por favor. O da clic aquí en la flechita que ves aquí abajo. Ahí pásala a la siguiente diapositiva, Galo. Ya. Haciendo referencia también de este tema de los desechos hospitalarios, vamos a citar los riesgos asociados al manejo de los desechos hospitalarios. Bueno, aquí tenemos el tipo de desecho sanitario. El peligro es la exposición a objetos de características cortopunzantes. El riesgo es aquí cortaduras, punciones con agujas huecas o las jeringas clásicas. Pero ¿quiénes están expuestos aquí? Todo el personal sanitario que trabaja en esto del el servicio de apoyo, de limpieza, las personas que están en los laboratorios de microbiología o de bioquímica clínica. También estamos expuestos en los establecimientos de salud a lo que son la exposición de microorganismos. El riesgo es infecciones, contagios con enfermedades como por ejemplo la hepatitis C, el VHI y el SIDA. Sobre los desechos farmacéuticos peligrosos, estamos como un peligro, tenemos la exposición de antibióticos, antiparasitarios y antimicóticos. Químicamente y con la farmacología, estas moléculas son, si no se manejan en la dosis adecuada, son tóxicas. El riesgo es el desarrollo de cepas que son agentes patógenos y serán resistentes, ¿no? Y quienes también están acá expuestos son el personal sanitario y el personal que hace las labores de limpieza. Sobre la gestión de los desechos hospitalarios, agrupa dos partes. Una es la parte interna, que corresponde la fase de clasificación,
de acondicionamiento, de recolección y almacenamiento. Y la parte de gestión externa es todo lo que es la fase de recolección, transporte, almacenamiento, eliminación y disposición final de los desechos. Es decir, esta es la parte que se realiza en el establecimiento de salud, en los laboratorios, en los consultorios médicos, consultorios dentales, etc. Y la parte externa es desde el momento en que el generador nos entrega. ¿Cómo comienza la gestión de los desechos internos en el establecimiento de salud? Pues aquí abarcan procedimientos y señalan todas las actividades que se deben realizar durante la recolección, el transporte, perdón, la recolección, la clasificación, el transporte de los desechos hospitalarios de cada piso, digámoslo así, del hospital, de cada área, de cada especialidad, hacia su almacenamiento. Aquí en este proceso de gestión interna debe estar delimitado y debidamente indicado, es por escrito, qué personal realiza la capacitación, las rutas de transporte de los desechos hospitalarios, las horas, las frecuencias, y el personal debe estar debidamente capacitado e inoculado contra ciertas enfermedades por el manejo de los desechos. Es decir, una hora pico no pueden estar, en la hora de visitas, por ejemplo, no pueden estar transportando desechos hospitalarios. Generalmente esto lo hacen en horas de menor tráfico de personas o cuando ya existe, por ejemplo, horas de la noche, 10, 3 de la mañana hacen la recolección. La gestión externa, una vez de que ha terminado la parte de la gestión interna en el establecimiento de salud, comienza la parte externa y esta consiste en la recolección de los desechos ya clasificados por el establecimiento de salud, son transportados en nuestros camiones con las debidas precauciones del caso, con toda la que cumple la normativa legal para el transporte de este tipo de desechos, llega a nuestro centro de soluciones y se realiza la disposición final. Como vemos aquí, en este caso, los desechos terminan en un gestor ambiental con sus respectivos permisos ambientales, etc. Versus a lo que decían inicialmente, que muchos desechos son mezclados con residuos sólidos municipales, son botados en quebradas o simplemente son quemados a cielo abierto. Esa no es la manera técnica de disponer o de eliminar un desecho hospitalario. Sabemos las consecuencias que puede acarrear esto, muchas enfermedades. Aquí tenemos un resumen de lo que es la gestión interna y externa. Viene la clasificación primaria, lo que habíamos dicho en clasificar a los desechos en infecciosos, en cortopunzantes, en químicos, en productos, desechos farmacéuticos peligrosos. Viene la recolección y el transporte de almacenamiento interno, la inactivación, de ser el caso, de algunos desechos, y el almacenamiento final en el hospital o en el centro de salud. La gestión externa comienza con la recolección, con el transporte, con el almacenamiento y la disposición final de los desechos. Un aspecto sobre el almacenamiento final de los desechos sanitarios en los establecimientos de salud. De acuerdo al Acuerdo Ministerial 036 del año 2019, hay ciertas consideraciones para el almacenamiento. Por ejemplo, si un centro médico o un consultorio genera 50 kilogramos de desechos, el tiempo máximo de almacenamiento de este desecho es de 30 días. Entre 50 a 200 kilogramos, 15 días. Y mayor a 1000 kilogramos, 72 horas. En caso de que se supere estos tiempos, el centro de establecimiento de salud debe contar con un sistema de refrigeración para los desechos infecciosos y cortopunzantes, o a su vez realizar un pretratamiento químico para reducir los tiempos de almacenamiento. Sin embargo, no es aconsejable manejar o realizar pretratamientos químicos en las áreas de almacenamiento de
los desechos hospitalarios porque esto involucra adicionar ciertas sustancias químicas y eso puede causar una lixiviación al desecho infeccioso y causar acumulación de líquidos sanguinolentos en el fondo del cubeto. Entonces, no es aconsejable realizar eso, sino mejor tener máximo su tiempo de almacenamiento y entregar al gestor correspondiente. Otro aspecto muy importante en lo que es el manejo de desechos hospitalarios es que no se deben mezclar las sustancias químicas peligrosas o con los desechos hospitalarios de cualquier origen, sean estos corrosivos, infecciosos, inflamables, como por ejemplo lo que habíamos dicho al inicio, ciertos reactivos químicos que son ácidos, corrosivos y peligrosos, ¿no es cierto? No podemos mezclar con los desechos hospitalarios, porque en caso de que exista una mezcla, bueno, ya se le considerará como todo eso como biopeligroso. Sobre el almacenamiento de los desechos hospitalarios, en base a la clasificación, tenemos que debemos almacenar en fundas resistentes. Estas deben tener un 16 milésimas de pulgada, las fundas para todos los tipos de desechos hospitalarios. Por ejemplo, aquí las fundas de color negra ya están debidamente identificadas. Estas deben estar aisladas de los desechos hospitalarios. Aquí van a estar todo lo que es desechos comunes, cartón, vidrio, restos de papeles de oficina, etc. Pero en las fundas de color rojo están aquí ya almacenadas todos los desechos hospitalarios. Igual deben tener un cuarto de milésima de pulgada y las fundas no deben ser almacenadas en toda su capacidad, sino más o menos el 60-70% de su capacidad para poder hacer el nudo y poder manejarlos adecuadamente. Porque en caso de que se le ponga toda su capacidad, primero no vamos a poder cerrar. Segundo, puede haber el riesgo de que debido al peso se pueda romper la funda y causar una contaminación, una afección a la persona que hace la recolección de estos desechos. Igualmente, para los desechos cortopunzantes, se tienen los guardianes. Todos hemos visto en los centros médicos estos recipientes de plástico duro. Aquí se colocan todas las agujas, todas las jeringas, bajalenguas, etcétera, en estos guardianes para los desechos cortopunzantes. Muchos de los establecimientos de salud agregan a este cortopunzante cierta cantidad de hipoclorito de sodio. Aquí ya estamos haciendo una desinfección química, ¿no? Como ustedes saben, el hipoclorito de sodio es un buen desinfectante. Y los recipientes para los desechos farmacéuticos peligrosos deben estar contenidos, si es posible, en su propio cartón de origen. No pueden estar en cartones, por ejemplo, de electrodomésticos. Deben estar debidamente identificados y, si es posible, en su propio origen, en su cartón de origen, ¿no? Con su respectiva etiqueta. El tratamiento de los desechos hospitalarios. Tenemos algunos métodos, ¿no? Los más comunes, los más usados, los que más hemos podido ver. Tenemos el autoclave, que es la inactivación por vapor a alta presión, la incineración y la desinfección química. En el autoclave consiste en un recipiente metálico diseñado para soportar altas presiones, generalmente entre los 80-60 psi y a una temperatura aproximadamente en recirculación con vapor de agua que bordea los 120-118 grados centígrados. Este es un procedimiento capaz capaz de matar toda la carga bacteriana de un desecho infeccioso. Y además se puede manejar grandes cantidades de desechos hospitalarios para su tratamiento. Aquí tenemos un diagrama básico de un autoclave. Tenemos los medidores de presión, la entrada de vapor, la descarga obviamente de agua,
y la cámara en sí propia de ingreso de los desechos hospitalarios. ¿Cómo funciona un autoclave? Bueno, tenemos la recolección de desechos que ya está acá en su canastilla. Hay un calentamiento previo, viene la carga de los desechos, la extracción de aire, que eso va por gravedad, y el tratamiento en sí, ya por circulación de vapor, que sería un tratamiento térmico, la descarga, y luego, obviamente, de todo ese tratamiento de tratamiento de los desechos hospitalarios, hay que elaborar una documentación, es decir, el certificado de disposición final. Y luego de esto, los desechos hospitalarios que pasaron por el autoclave son enviados a una celda de confinamiento. Claro, estas celdas de confinamiento deben tener su respectiva membrana de impermeabilización. Otro de los tratamientos de los desechos hospitalarios que haya pasado por el sistema de autoclave consiste en lo que es la trituración. Esta es una acción mecánica con la finalidad exclusivamente de triturar los desechos hospitalarios, haciendo una reducción de su volumen más o menos entre un 60 hasta un 90%. Aquí también se hace trituración del plástico que puede ser revalorizado. Y estos, los desechos metálicos que queden al final de la trituración, generalmente van a una celda de confinamiento. La incineración de los desechos hospitalarios se realiza a elevadas temperaturas. Esto se trata de un procedimiento de destrucción térmica en el que, en presencia de oxígeno, los residuos hospitalarios son convertidos en ceniza y en gases. Esta destrucción implica una reducción muy considerable de lo que es la masa y volumen de los mismos. En sí, este proceso de la incineración es una reacción química, un proceso químico que se realiza a altas temperaturas, aproximadamente a 1000 grados centígrados. Esto hace que todos los residuos se conviertan en ceniza y en vapor de agua, lo que es una combustión, ocasionando aquí en este caso la reducción total del desecho hospitalario. Y tenemos otras técnicas de los tratamientos químicos, la desinfección por tratamientos químicos. Esto sugiere que debemos disponer de poderosos desinfectantes para tratar los desechos hospitalarios. La eficiencia de la desinfección va a depender de la condición operativa del equipo de tratamiento, de la dosis, de la concentración que vamos a utilizar para aplicar en los desechos hospitalarios. El tiempo de contacto que debe tener el desinfectante con los desechos hospitalarios. La temperatura, bueno, aquí tenemos que ver la temperatura a la que vamos a aplicar, la humedad y el pH. Muchos de los casos en este procedimiento de tratamientos químicos solamente se puede desinfectar la superficie. Entonces, este es un procedimiento que no es muy adecuado para realizar este tratamiento, pero sin embargo, para pequeñas cantidades es aconsejable. Esto quería comentarles, Belén. Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, Galito, por favor, pásate a la siguiente diapositiva, que es la que tiene el QR. Este momento vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, les solicito que levanten la manito para darles paso. Lorena, por favor. Lorena Calva. Lorena Calvo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta era, en el caso de, por ejemplo, todavía existe la presencia de los termómetros de mercurio. Entonces, en este caso, el mercurio, ¿cómo se haría la disposición final? Porque a veces quedan residuos en los termómetros o a veces quedan en los sitios. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Ya, correcto. El mercurio, como sabemos, es el único metal líquido
pesado es extremadamente tóxico. Este es un desecho que viene de los termómetros en sí. Este tipo de desecho debe ser gestionado con una empresa que haga tratamiento de los metales pesados en este caso. Y bueno, este desecho debe estar almacenado en su recipiente de vidrio, sumamente sellado, porque el mercurio tiene una presión de vapor muy elevada y esto puede, como sabemos, es un metal pesado y se acumula en nuestros tejidos óseo, es un metal que también puede depositarse en los riñones, etcétera. Entonces, el mercurio debe ser manejado con mucho cuidado, entregado a una empresa gestora para que ellos realicen el respectivo tratamiento. En este caso, generalmente se hace una amalgama, ¿sí? Entonces, no se trata simplemente que, bueno, se cayó el mercurio, se rompió y cojamos y botemos. No, no se puede manejar así. El mercurio, como les dije, tiene una presión de vapor muy elevada. Nosotros obviamente no lo vemos, ¿no? Pero todos los átomos están en un momento por el ambiente, eso respiramos y nos va a causar molestias a futuro largo, ¿no? A largo futuro. Obviamente, este metal pesado no sale fácilmente en lo que es heces, orina, se acumula en nuestros tejidos, generalmente en el riñón y en el hígado. Muchas gracias. Por favor, Fabián Pérez. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, quiero preguntar puntualmente el tema de las agujas. ¿Se debe desecharlas con el capuchón o sin el capuchón? El tema ya de la aguja. ¿Cómo es el desecho exactamente puntual de la aguja? Muchas gracias. Ya, correcto. Lo adecuado es descartar con el capuchón. Usted lo coloca el capuchón y le está dando una protección más a la persona, a sus compañeros de trabajo que hacen la recolección y guardar en el guardián, y colocar en el guardián. Lo aconsejable es mandar con capuchón. Una aguja no puede estar libre porque la persona que está realizando la recolección de los desechos hospitalarios, y hemos visto muchos casos, que aquí está una funda de desechos infecciosos, pero al momento de alzar, se pincha. Entonces, lo aconsejable es que... Sí, pero directamente en el guardián me refiero. Debe ir en el guardián. ¿Con el capuchón? Con el capuchón debe ir en el guardián porque es un plástico duro y además puede haber la posibilidad de que durante el transporte, el almacenamiento, ese plástico duro pueda romperse y está considerado el plástico duro como un objeto cortopunzante. Listo. Muchas gracias. Gracias. Diego Medina, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes con todos. Siguiendo la misma línea de la pregunta del doctor Pérez, se debe de separar de la jeringuilla solamente la aguja, o sea, es decir, puedo poner en el cortopunzante solamente la aguja con el capuchón o la desecho con todo y jeringuilla. Particularmente le digo esto porque en el caso de las jeringuillas de 1 ml, algunas ya vienen, no se puede separar la aguja de la jeringuilla. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Se separa o no? ¿O se coloca directamente todo, jeringuilla y aguja en el cortopunzante? Se coloca todo la jeringa, estimado doctor, porque el plástico duro está considerado como un desecho cortopunzante. Listo, muchas gracias. Ya, bueno. Muchas gracias. Nicolás Galárraga. Buenas tardes. Doc, precisamente yo iba a hacer una pregunta relacionada a eso. O sea, cuando nosotros vamos a botar la aguja, yo he escuchado gente del MSP que dice que no se debe botar con el capuchón. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, ya te escuchamos. Gracias. Sigue, por favor. Ya, sin embargo, es cierto también lo que dicen, que todo plástico duro puede ser considerado como cortopunzante.
Pero me llama mucho la atención que he escuchado varias cosas al respecto. Unos dicen que sí, que se debe botar la aguja para no tener riesgo de pincharnos nosotros sin el capuchón y otros con el capuchón. Entonces, yo también tengo una duda respecto a ese tema. Entonces, cuando nosotros vamos a votar, no va a haber problema, digamos, en el caso de que vayamos a tener alguna auditoría tipo Access o algo y haya capuchones dentro del guardián, agujas dentro de los capuchones. Esa sería mi pregunta. Mm, Bueno, dentro de la clasificación de los desechos hospitalarios, en sí toda la jeringa está clasificado como cortopunzante, es decir, el plástico duro que es el capuchón, en sí la parte metálica y el indicador volumétrico de la jeringa. Entonces, como es un plástico duro y está dentro de la clasificación, esa sería su justificación para decirle que eso está considerado como un objeto cortopunzante. A pesar de que es flexible, ¿no? Pero eso le digo, por cuestión de seguridad, incluso de su personal que hace la recolección y de la persona y del gestor ambiental que maneja eso, lo aconsejable es que esté protegido y colocado dentro del capuchón. Ya, doctor, gracias. Bueno, ¿Cómo están? Teníamos una pregunta más, María Fernanda, creo, pero no sé si bajó la manito. Buenas tardes. Mi pregunta sería si los guardianes son desechables o se los puede volver a reutilizar. no, los guardianes son desechables, estimada doctora, son desechables, porque usted ya está colocando ahí un objeto infeccioso hospitalario y además es cortopunzante. Entonces, como escucho, muchas personas dicen que colocan solamente la parte metálica. Eso con el tiempo va raspando, raspando, y muchas de las bacterias van a escoger ese medio hueco, digámoslo así, del plástico y puede haber ahí una infección, una acumulación de bacterias, lo que sea. Entonces, el desecho, el guardián es desechable. No es aconsejable eh, reciclar, porque eso nosotros en la parte de incineración y de autoclavado entra todo. ¿Tenemos alguna pregunta adicional, tal vez? Ricardo Zurita, por favor. Sí, buenas tardes. Una consulta. Eh, Al estar en los desechos hospitalarios considerados también como desechos peligrosos, en algunos casos, los generadores de estos desechos infecciosos peligrosos deben disponer de un registro, un código de generadores de desecho peligroso, es decir, centros de salud, consultorios dentales, laboratorios clínicos. Sí, correcto. En base al acuerdo ministerial 142, los establecimientos deben tener un registro generador, porque estamos manejando desechos peligrosos y adicional biopeligrosos que nos puede afectar a la salud. En el acuerdo ministerial 142 sí hace referencia a lo que son desechos biopeligrosos resultantes de la atención médica, prestados en centros de salud. Y eso es con un cierto código, ¿no es cierto?, que está en el manifiesto, en el acuerdo ministerial 142, y a los productos farmacéuticos caducados o fuera de especificaciones generadas en las empresas no farmacéuticas también. Entonces, sí debe tener esto. Eso, como le dije yo al inicio, la parte de jerarquización de las leyes debe ser de acuerdo a su ciudad, ¿no es cierto? Por ejemplo, Quito lo maneja en los acuerdos ministeriales. Ahora tendríamos que ver en su ciudad de origen si cumple o lo que dice su parte negativa, pero deben tener su registro de generador de desechos peligrosos. Muchas gracias. Mateo Guerrero, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una consulta. ¿Qué hacen con las cenizas producto de la incineración controlada?
dentro de la gestión de sus desechos? Ya, nosotros a este desecho, bueno, los establecimientos de salud para ellos es un desecho, ¿no es cierto? Nosotros en el momento de la incineración tenemos unos residuos de la reacción química de la incineración que queda cenizas y el resto sale como vapor de agua y otros gases. Entonces, estas cenizas se realizan o le realizamos nosotros otros materiales prefabricados que revalorizamos ese desecho a la ceniza. Entonces, aquí la ceniza no es que cogimos la ceniza y lo dejamos por ahí o lo confinamos. Nosotros hacemos otros materiales a base de ese desecho. Eso se llama ya lo que es la economía circular. Es decir, regresa el desecho. No es lineal que cogí y tiene un punto acá, sino que le damos un valor agregado para elaborar otras cosas, otros materiales. Gracias. Por ejemplo, para darte una idea más clara, Mateo, te saluda Belén Ávila, gerente de marketing de PEX. Básicamente lo que nosotros hacemos con la mayor parte de los desechos y residuos que nos llegan es aplicar economía circular y revalorizar. En el caso de justamente de los desechos peligrosos, lo que hacemos es incinerar y esas cenizas se vuelven bloques, adoquines, bordillos que son luego utilizados. Eso completa todo el círculo y con eso eliminamos la contaminación. Ese es el plus de trabajar con nosotros. Que no solamente tienes la trazabilidad, sino también sabes que lo que estás haciendo con los desechos sirve para fomentar la sostenibilidad y evitar la contaminación. Y tenemos ya una pregunta más de Ricardo Zurita y con eso terminaríamos. No, yo ya había intervenido, estimada Belén. Muchas gracias. Baje la manito entonces, muchas gracias. Okay. Saludos Ricardo. Saludos, excelente tu presentación, Galito, un gusto. Gracias. Señores, con esto hemos llegado al tiempo. Les pido por favor, en su pantalla ven el código QR. Por favor, necesitamos que con sus teléfonos lo escaneen o le tomen una foto para que luego contesten la encuesta. En la encuesta, ustedes tienen que confirmar el nombre que pusieron en el registro para poder enviarle su certificado a sus mails. El certificado les estará llegando en aproximadamente en unos 8 días. Y si tienen, por favor, preguntas, les agradecería que nos escriban al mail de sofia-guerrero@pex.com.es. En caso de que algún